¿Qué tal amigos de los tiempos? Bienvenidos a este espacio informativo. Nos da muchísimo placer tenerlos de nueva cuenta, siempre con las noticias inmediatas desde el punto de vista coyuntural, el análisis. Pero en esta oportunidad vamos a hablar de la selección. El próximo 4 de septiembre le toca un partido fundamental, importantísimo a la verde, y obviamente el profesor Villegas, sin duda alguna, pues ha tenido que estructurar un equipo importantísimo para este partido y otros que indudablemente también vendrán posteriormente. En esta oportunidad tengo el placer de dialogar con el periodista deportivo Fernando Romano Montaño. Vamos a hablar un poco y obviamente pues escudriñar un poco de lo que va a significar el partido de la Verde el próximo 4 de septiembre, pero también tiene otro importante partido con Brasil y obviamente pues también con el ánimo de que pues pueda clasificar al Mundial. Ese es nuestro deseo y obviamente todos los bolivianos están pendientes de estos partidos importantes. Fernando, muchísimas gracias por aceptar esta invitación para el periódico Los Tiempos. Muchísimas gracias, bienvenido. Gracias, muy amable. Para mí es un gusto estar en este importante programa y un saludo a la gente que nos honra con su fina atención. Muy buenas tardes. A ver, empecemos un poco en este rompecabezas de lo que podría significar en los partidos posteriores de la selección. ¿Cuál es en este momento la estructura en la que se está moviendo, el terreno en el que se va a mover no solamente el próximo 4 de septiembre la selección boliviana frente a Colombia? ¿Cómo está estructurado el tema de lo que podría ser posiblemente pues la clasificación al Mundial de la selección? A ver, vamos a partir inicialmente de dos conceptos que son importantes para ver la posible clasificación de Bolivia al repechaje, que es lo más cerca, porque en forma directa creo que realmente muy complicado, porque hay que esperar otros resultados. A ver, en el caso de buscar una clasificación al repechaje, hay que tomar en cuenta que el rival directo, en este caso Venezuela, tiene un punto más que nuestra selección, vale decir, la Vinotinto tiene 18 puntos, nosotros 17. Pero ¿qué pasa en esta jornada, en la penúltima? Ambos equipos que pugnan llegar al repechaje, Venezuela y Bolivia respectivamente, tienen compromiso fuera de sus escenarios. Esto quiere decir que Venezuela, por ejemplo, va a jugar con el equipo que ya está clasificado al Mundial, que es la Argentina, en el Monumental, en Buenos Aires. Partido indiscutiblemente difícil para el equipo venezolano, pero no imposible. Mientras tanto que nuestra selección llega a este partido también con la obligación de ganar ante un rival que está, valga la redundancia, obligado a ganar para clasificarse en forma directa. Me refiero a Colombia en Barranquilla ante Bolivia. Los dos que pugnan esta clasificación, el repechaje, tienen partidos en condición de visitante, lo que hace realmente complicado. Si nosotros un poco volcamos de que los locales van a conseguir la victoria, obviamente que Argentina le gane a Venezuela y Colombia sortee a Bolivia, y prácticamente los dos llegarían en las mismas condiciones que las que estamos. Quiero decir que se mantiene la diferencia de un punto a favor de Venezuela. Venezuela, su partido de vuelta, el segundo, el último, quiero decir, en esta ronda clasificatoria, tendrá que jugar de local ante Colombia y nosotros tendremos que jugar ante Brasil. Si ese hecho se produce, Bolivia necesita ganarle a el equipo de Brasil y esperar que Venezuela no gane. De esa manera llegaremos a un repechaje, porque si hay igualdad de puntos entre Venezuela y Bolivia, mi estimado colega, estos dos equipos estarían en la misma posición y se aplica el gol diferencia, donde la ventaja lamentablemente tiene supremacía el conjunto de la Vinotinto. Eso significa, Fernando, que no solamente va a depender, digamos, de un rendimiento, hipotéticamente hablando, óptimo de la selección, sino también, indudablemente, va a depender de otros partidos, en este caso, como los que usted ha mencionado, en el tema de Venezuela, Colombia, etcétera, y obviamente de lo que pueda surgir posteriormente. Y no nos olvidemos que estamos en repechaje, Fernando. Claro, al repechaje. Ahora puede dar estos resultados, que por ejemplo, el equipo de Venezuela pierda en su escenario, en la Argentina, quiero decir, ante esta selección, se queda con los 18 puntos. Y Bolivia le empata a Colombia,
Venezuela y Bolivia llegarían con 18 puntos, una posibilidad. Y los últimos partidos serían importantes. Pero ahí tiene que ganar Bolivia a Brasil, porque reitero, el gol diferencia es negativo. Eso es la segunda. La tercera posibilidad que Venezuela pierda los partidos y de los dos que le quedan también a Bolivia gane uno, en esa condición clasificamos. Por eso yo creo que el partido más importante es ante Colombia, porque si perdemos ante Colombia, lamentablemente la expectativa ante Brasil va a mermar un poco, o si puede pasar también algo inesperado, el triunfo de Venezuela ante la Argentina es difícil, pero me imagino que no es imposible. Están abiertas las posibilidades para Bolivia, pero ahora hay que ver cómo arma el equipo futbolísticamente el técnico Villegas. Me imagino que Vizcarra o Lampe en la portería, de manera que va a tener una adhesión muy complicada el técnico Villegas. Yo creo que en la defensa no va a haber muchas variaciones. Medina por un lado, por el otro lado no sé si van a introducir a Roberto Carlos Fernández como lateral izquierdo o a Sagredo para colocar a Roberto Carlos Fernández mucho más adelantado. Pero este chico Efraín Morales, chico con todo el respeto por la corta edad, es una plena garantía en la saga que hará dupla con Jaquín. Por lo menos hasta ahí creo que esas son las posibilidades de tener un equipo. Bueno, Fernando, le decía, obviamente ahora la selección boliviana va a jugar de visitante en Colombia, sin duda alguna, como usted ha señalado, un partido importantísimo frente a la ya clasificada selección de Colombia. ¿Cuál cree usted desde el punto de vista estratégico que tendría que plantear la alineación el profesor Villegas, a diferencia un poco de los anteriores partidos? Bueno, yo creo que primero en calidad de visitante Villegas va a aglutinar mucha gente en la línea de contención, que para mí es importante. Sirve una especie de dique para evitar que lleguen sorpresas desagradables, porque sabemos cuando uno se mete muy atrás puede haber una infracción, un penal mal cobrado, un error que lamentablemente Bolivia ha cometido en los últimos partidos. Lo que creo que Colombia no está totalmente clasificado. Está obligado a ganar a Bolivia para ir al Mundial directamente. Entonces yo creo que al margen del sector defensivo, hablamos de jugadores también importantes en la línea de contención. Está Erwin Vaca, Héctor Cuellar, con bastante recorrido. Está el propio Mateus, está Tonillo Melgar, que es un poco más ofensivo. Pero yo creo, teniendo una línea de contención con 4 mediocampistas, vale decir 2 de contención, hasta 3 se podría colocar para proyectarse entre ellos Villamil con la experiencia, la ductilidad del tercero, pero sabe que yo tengo realmente mucha preocupación en el ariete, en el centro delantero, donde Algarañaz, que ha tenido tanta oportunidad todavía, no está encontrando la seguridad técnica como para manejar un balón en el área, y lamentablemente se desperdició muchas oportunidades. Por lo menos ese sería un diseño, quizás a priori lo que quiere hacer Villegas, pero hay que tener en cuenta que Colombia, con jugadores técnicos que tienen alto nivel en el fútbol europeo y en otras latitudes del planeta, van a entrar seguramente de inicio a ser un verdadero huracán, si se quiere, porque tiene velocidad, tiene remate, tiene contextura física. Entonces hay que evitar la llegada de los colombianos en bloque, porque es el fútbol así, fuerte, contundente, que tiene Colombia. Trabajar con jugadores como Moreno, que ha sido últimamente convocado por el buen papel que está en el Once Caldas, y eso hace pensar que Colombia no va a arreglar nada ante Bolivia y va a trabajar prácticamente en forma ofensiva de entrada para conseguir inmediatamente una diferencia que le permita manejar el resto del partido con mayor tranquilidad. Fernando, hablemos un poco del partido que le tocará a Bolivia a jugar con la selección de Brasil en el Alto, indudablemente, pues aquí indudablemente hay un tema que siempre se ha polemizado, el tema de la altura, etcétera. ¿Cómo cree usted que se va a tomar este tema, no solamente desde el punto de vista de la selección boliviana, sino también de la selección brasileña? Bueno, Brasil ya ha comenzado, ha convocado jugadores importantes. Quedaron al margen, por ejemplo, jugadores que Vinicius, que está sancionado con una tarjeta, Neymar, que está lesionado, Rodrigo, que no ha sido convocado.
aduciendo de que el técnico Ancelotti ha señalado que quiere ver a nuevos jugadores para que a ellos, él dijo, ya les conozco de manera que futbolísticamente sé cómo son estos jugadores. Pero Brasil, como lo ha hecho en los últimos años, siempre viene muy bien preparado porque están utilizando una tecnología para evitar un contraste adverso en la altura, porque hemos sido testigos en el 93 que Bolivia, con jugadores de altísimo nivel futbolístico, de los Melgar, Valdivieso, Echeverri, Soria, Borja, Ramallo y otros jugadores, sacaron un resultado histórico derrotando a Brasil por 2-0, cuando inclusive Platini Sanchos erró un penal. Eso es historia, pero es un antecedente. Brasil, tanto como Uruguay y quizá la Argentina, son los países que vienen con mucho temor a la altura. Y para ese partido, Bolivia tendrá que emplear un sistema de velocidad, vale decir, tener más gente de medio campo para arriba, para proyectar, para arrancar con la velocidad de tercero, la llegada de este jugador Villamil de larga distancia, la llegada también de otro hombre importante que trabaja con remates de larga distancia, Erwin Vaca, y aprovechar, ver la posibilidad de un Arriete con mayor olfato goleador como es este jugador Algarañaz. Pero Brasil siempre tiene miedo a la altura y respeto de alguna manera a Bolivia, porque Brasil ya muy poco tiene que hacer en esta ronda clasificatoria, claro, teniendo en cuenta que su boleto ya está en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Finalmente, Fernando, desde su punto de vista, desde su análisis deportivo, ¿cómo ve la selección? ¿Cómo ve la estrategia y obviamente todo lo que significa este rompecabezas del profesor Villegas para poder enfrentar a los rivales en repechaje de la selección boliviana? ¿Cuáles diría usted que son los puntos más débiles que tiene que rectificar el profesor y obviamente reforzar para poder un poco, si se quiere, garantizar victorias? Primero, yo creo que ante Brasil, allá en Barranquilla, tiene que luchar a capa y espada con la temperatura reinante, una temperatura elevada que seguramente puede dejar mal parado a la selección boliviana. Esa táctica que va a emplear Villegas tiene que ser una disciplina táctica en el orden defensivo, en la contención y aprovechar algún contragolpe, porque si se cometen los errores como lamentablemente se dieron en los últimos partidos, dejando balones al guardameta sin poder rechazar o descontrolándose, puede ser realmente una situación complicada para Bolivia. Por eso, mayor gente hay que poblar en la línea de contención para darle cierto oxígeno a la defensa en el partido en Barranquilla ante Colombia y dosificar energías ante una temperatura elevada que reina en esa capital colombiana. Pero será distinta la táctica de Bolivia que prepare Villegas para el partido de Villa Ingenio frente a Brasil. Obviamente, en ese partido tenemos que ser, primero, veloces, explotar la habilidad de jugadores que están preparados en el medio y aprovechar los remates de larga distancia que siempre se han comentado, que la altura es influyente para el remate de larga distancia, porque el curso de la pelota se dice que en el alto siempre deja mal parado a los guardametas. Serán dos esquemas distintos. Quizás no va a haber muchos cambios de jugadores de uno a otro partido. Va a mantener. Lo que va a variar, en mi modesto entender, que el esquema ante Colombia será más defensivo y ante Brasil yo creo que vamos a tener jugadores con mayor predisposición en la velocidad y en la llegada permanente a la portería rival. Bueno, pues ahí está el análisis importantísimo del periodista deportivo Fernando Romano Montaño. Obviamente, pues todos los bolivianos haciendo fuerza e hinchada por la selección. Este 4 de septiembre enfrenta a Colombia en Barranquilla. Como usted lo ha dicho, Fernando, uno de los temas que va a jugar también en contra de la selección boliviana es la temperatura. Barranquilla es una temperatura bastante alta. Indudablemente también va a ser un hándicap desde ese punto de vista. Fernando, muchísimas gracias por estar en este espacio deportivo para los tiempos. Sin duda alguna estaremos requiriendo su análisis en próximas oportunidades. Muchísimas gracias, un gran abrazo, Fernando.
Igualmente para mí ha sido un gusto compartir con ustedes estos minutos, pero me voy con un ferviente deseo de que Bolivia deje realmente todo en la cancha y nos dé alegría tanto el 4 y el 9 de septiembre. Con este optimismo y el firme deseo de que Bolivia saque cara por el fútbol boliviano. Un abrazo y será hasta una próxima oportunidad. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias Fernando, y obviamente a todos ustedes que nos siguen en las redes a través de pues Facebook y otras redes. Muchísimas gracias por este espacio informativo. Sin duda alguna estaremos también de retorno con otra información importantísima. Hasta entonces, un gran saludo, un gran abrazo y hasta pronto.